Bienvenidos al canal Meteo Windy. Hoy lunes 5 de julio quiero hablaros de un vídeo que hacía mucho tiempo que llevaba detrás de él para poder mostrar a vosotros cómo podemos todos aprender a valorar el poder destructivo de los ciclones tropicales. Da igual que sea una tormenta tropical, un huracán de categoría 1 o un huracán de categoría 5. ¿Cómo podemos nosotros valorar si un huracán tiene un poder destructivo muy superior a lo mejor a lo que su propia categoría indica? O por el contrario, si es inferior a lo que su propia categoría indica. Bueno, pues de esto os vamos a hablar en este vídeo y os aseguro que va a ser muy importante para que todos aquellos que queráis aprender más acerca de los huracanes y de los ciclones tropicales tengáis en cuenta esta valoración que os digo ya de antemano que es muy difícil, pero que sin duda se están haciendo avances para poder intentar conseguir aprender y sobre todo que el público aprenda cómo valorar realmente el potencial destructivo de los huracanes. Mirad, ahora mismo estáis viendo el huracán Charlie a la izquierda en el año 2004 y el huracán Vilma en el año 2005, entrando los dos por el mismo sitio, es decir, por la península de Florida en los Estados Unidos. El huracán Charlie entró con una velocidad máxima en sus vientos de 64 metros por segundo, es decir, huracán de categoría 4. Y el huracán Vilma entró con vientos máximos de 54 metros por segundo, es decir, huracán de categoría 3. ¿Cuál de los dos huracanes potencialmente es más destructivo? Bueno, pues la pregunta tiene mucha trampa y hasta el final no la vais a saber la respuesta. Pero alguien de vosotros podría decirme, pero Pablo, esto es muy sencillo. Vamos a ver, para eso está la escala Saffir-Simpson, que me dice claramente si un huracán es de categoría 1, si es tormenta tropical o si es de categoría 3. Yo sé que con el categoría 3 es mucho más peligroso que el de categoría 1. Vale, eso es cierto. Nosotros tenemos aquí la escala Saffir-Simpson y nosotros sabemos claramente que, evidentemente, esta escala valora la intensidad de los vientos. Pero claro, esta escala lo único que me dice a mí simplemente es durante un minuto si la velocidad de los vientos máximos sostenidos es de 64 nudos, 83, 96 o 113. Pero no me dice nada más que eso, es decir, me dice la velocidad máxima de los vientos durante un minuto. ¿Pero es eso suficiente para saber el poder destructivo de un huracán? Veamos el siguiente ejemplo. Imagínate que este huracán verde que yo tengo aquí, esta imagen verde, es un huracán de categoría 1 con vientos de 120 km por hora. Pero ahora resulta que el radio de acción de sus vientos máximos es de 50 kilómetros. Ahora aquí resulta que tengo otro huracán de categoría 1 con viento de 120 km por hora, pero el radio de sus vientos máximos es de 100 kilómetros, no 50 como el verde. Y ahora aquí tenemos otro huracán de categoría 1 con viento de 120 km por hora, pero el radio de acción de sus vientos máximos lleva hasta los 150 km por hora. ¿Cuál de los tres huracanes es potencialmente más destructivo? Bueno, esto es evidente, ¿no? El rojo será mucho más destructivo que el verde, porque a igualdad de intensidad en los vientos, sin embargo, el radio de acción, la estructura, podríamos decir, el área donde sus vientos tienen influencia, es mucho mayor en el rojo que en el verde. Luego, por lo tanto, la escala Saffir-Simpson no tiene en cuenta este detalle. Solamente me dice que los tres son de 120 km por hora, pero no me dice cuál de ellos realmente tiene un área más grande de acción. Esta es una dificultad enorme que tiene esta escala Saffir-Simpson y claro, como los meteorólogos profesionales eso lo saben de sobra, han tenido que idear algo para que realmente ellos puedan saber mucho mejor el potencial destructivo de un huracán o de una tormenta tropical. Y ahora es donde nos vamos, en este caso, a la nueva escala. La escala IQ o la escala Q, ahora hablaremos de ella, es la escala de energía cinética integrada de los huracanes o de los ciclones tropicales. Mirad, es esta escala. Vamos a ponerla aquí. En esta escala, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Bueno, en esta escala lo que nosotros estamos viendo es que a un huracán se le divide en 4 cuadrantes. Por ejemplo, el cuadrante noreste, que sería este,
Pues que tendríamos que saber hasta dónde llegan los vientos de 64 nudos. En el cuadrante noreste tendríamos que saber hasta dónde llegan en millas náuticas los vientos de 50 nudos y luego los vientos de 34 nudos. Y eso se valora en cada cuadrante del ciclón tropical. De tal manera que así ellos pueden saber, en este caso, cuál es la energía cinética acumulada que tiene ese huracán o ese ciclón tropical, teniendo en cuenta la intensidad de los vientos y al mismo tiempo teniendo en cuenta hasta dónde llegan esos vientos, es decir, la estructura de los vientos de esa tormenta tropical. Cuando ellos meten esos datos en sus fórmulas, evidentemente, pues ahora les da un resultado. Y el resultado es una cantidad de kilojulios o de terajulios, como lo queramos llamar, porque depende de la manera como lo puedan llamar, que les indica más o menos la energía cinética que tiene ese huracán por los vientos que está ocasionando o que está originando. De tal manera que ellos lo que hacen ahora es una escala. Ellos hacen una escala. Por ejemplo, a 300 terajulios, pues eso le corresponde la escala 5,8 en su escala. A 30 terajulios, pues les corresponde una escala número 3, por ejemplo. De tal manera que lo que se ha hecho en este caso es equiparar las escalas IQ con la escala Saffir-Simpson. Aunque parezca muy complicado, lo vais a entender ahora perfectamente. La pregunta que ahora os quiero hacer es la siguiente. Bueno, ¿qué podemos decir de Charlie y de Vilma? Mirad, Charlie tenía categoría 4 cuando entró y Vilma tenía categoría 3 cuando entró. Pero Charlie, el radio de acción de sus vientos máximos era de 5,6 kilómetros. El radio era de 5,6 kilómetros. Sin embargo, en el caso de Vilma, el radio era 55,6 kilómetros. Bueno, aquí ya vemos simplemente por la imagen del canal en infrarrojos el tamaño de una y el tamaño de otra. Esta con vientos más intensos a 5,6 kilómetros y esta con una extensión de sus vientos a 55,6 kilómetros. ¿Cuál de las dos tormentas es potencialmente más destructiva? Bueno, pues la pregunta tiene trampa, ¿eh? Hasta el final no lo vais a saber. Bien, pues vamos a continuar para aprender. ¿Queréis ver ahora algunos ejemplos prácticos que veáis claramente cómo funciona esta escala y qué? Pues venga, vamos allá y vamos a valorarlo. Mirad, para que aprendamos a utilizar esto, nos podemos ir a esta página, en la cual aquí tenemos todos los ciclones tropicales que están ahora mismo activos, más todos los ciclones tropicales desde el 2006 hasta el 2021. Mirad, ahora mismo tenemos la tormenta tropical Elsa. ¿Queréis ver cuál es el IQ y la categoría? Bueno, pues nos vamos a este mapa. Y aquí lo que tenemos es, ahora mismo, está calculando, según las diferentes proyecciones que se han hecho en los modelos y al mismo tiempo las observaciones que se han hecho por satélite, cuál ha sido en este caso la evolución tanto del IQ como de la categoría Saffir-Simpson. Vamos a pararlo. Mirad, lo paramos, vamos a pararlo en el punto que ahora mismo se encuentra. Mirad, ahora mismo el huracán o la tormenta tropical Elsa llegó a categoría 1, como estáis viendo. Mirad, aquí tenemos las categorías Saffir-Simpson en las columnas verticales. Categoría 1, categoría 2, categoría 3, 4 y 5. Y las categorías IQ de energía cinética integrada o de energía cinética las tenemos en las bandas horizontales. Aquí tendríamos una categoría IQ 1, una categoría IQ 2, 3, 4 y 5. ¿Qué es lo normal? Lo normal sería que la categoría 1 IQ correspondiera con la categoría 1 en la escala Saffir-Simpson. De tal manera que os hemos hecho este gráfico. Es decir, esto sería lo normal, que el IQ de una tormenta tropical corresponda más o menos con la escala Saffir-Simpson. Si el IQ de una tormenta estaría a la izquierda de esta línea, nos indicaría que esa tormenta tropical o ese ciclón tropical es potencialmente más destructivo que lo que su escala indicaría en la escala Saffir-Simpson. De tal manera que si vemos ahora mismo a la tormenta tropical Elsa, nos indica que ha tenido una categoría 1 y que ha tenido un IQ de categoría 1. Luego, más o menos, está en lo que es el promedio de una tormenta tropical típica o de un huracán típico de categoría 1.
De hecho, ahora mismo, si quitamos el mapa o la gráfica, mirad, ahora mismo está en esta situación, está prácticamente con categoría 1 y está prácticamente con categoría 1 también en el Ike, o sea, se corresponde exactamente a lo que es lo normal o el promedio. Pero, ¿queréis ver cómo realmente no siempre esto es así? Bueno, pues ahora nos vamos a ir a otro huracán. Nos vamos a ir a la temporada 2020 y nos vamos a ir al huracán Laura. Vamos a ir al Ike de Laura, ponemos este mapa, lo paramos y tenemos a Laura. Vamos a poner la raya. ¿Y qué nos dice este mapa? Bueno, pues mira, nos dice que Laura, recordad, llegó en alguna ocasión a categoría 2, ¿lo veis aquí? Categoría 2, está en la columna de la categoría 2, pero su Ike era de categoría 3. En otra ocasión, Laura tenía una categoría 2, como estáis viendo aquí, pero su Ike era de categoría 4. Laura llegó a tener categoría 3, como veis aquí, categoría 3, pero su Ike era de categoría 5. Luego, ¿qué me indica esto? Lo que me está indicando es que Laura, prácticamente desde que se formó, fue un huracán que siempre su potencial de destrucción era superior a lo que realmente indicaba su escala Saffir-Simpson. O por lo tanto, esto es algo que lo tenemos que tener muy en cuenta. Cuando un huracán, una tormenta tropical, va a tomar tierra, en el momento de tomar tierra, evidentemente no antes, porque antes puede tener un Ike impresionante, pero si está en el mar y no va a tocar tierra, evidentemente no tengo ningún tipo de peligro. Pero si, por ejemplo, va a tocar tierra, tengo que saber exactamente cuál es la categoría de Saffir-Simpson que tiene, pero al mismo tiempo también saber su Ike, porque puede ser que me encuentre con que en este caso Laura sea mucho más peligroso de lo que su categoría me indica. Eso es lo que le pasó a Katrina. Katrina, cuando entró en Luisiana, tenía una categoría 3, pero su Ike era de 5.2. Por eso Katrina fue tan destructivo, porque la gente se confió en que como era una categoría 3, bueno, pues ya han venido por aquí otros huracanes de categoría 3 y no es tan peligroso. Pero sin embargo, en realidad sí que era muy peligroso, puesto que tenía un Ike de categoría 5. Es para que sepamos valorar, evidentemente, cómo el Ike nos ayuda a poder valorar todo esto mucho mejor. Teniendo esto en cuenta, ¿quiere decir entonces que la escala Ike es la panacea? ¿Nos va a indicar claramente el poder destructivo de los huracanes? Ojalá fuese así. Ojalá fuese tan sencillo, pero desgraciadamente, como vais a ver ahora, no es ni mucho menos tan sencillo. Mirad, vamos a irnos ahora de nuevo a los gráficos que tenemos preparados y vamos a ver qué pasó con Cristóbal y con Vilma. Mirad, si nos vamos ahora precisamente a diferentes huracanes que están registrados aquí en diferentes páginas, mirad, en un estudio que se hizo, aquí tenéis Katrina, Katrina, el primero de todos, categoría 3, os lo voy a poner un poquito más grande, Katrina, categoría 3, aquí tenéis la categoría 3, es Saffir-Simpson 3, pero Ike 5, el más peligroso de los que ha habido prácticamente, destructivo, como ya sabéis, en muy gran escala. Charlie, categoría 4 cuando entró, sin embargo, su Ike era no llegaba ni a 1. Luego, por lo tanto, pudiéramos pensar, oye, Charlie está a la derecha de la línea, evidentemente es un huracán de muy baja intensidad, en el sentido de que tiene un Ike muy bajo, por lo tanto, no debo de preocuparme mucho, porque tiene un Ike muy bajo, luego no me preocupo tanto. Evidentemente, error manifiesto. Vilma entró con categoría 3, pero fijaros, el Ike de Vilma era de 4. Luego, Vilma era potencialmente más destructivo que lo que su categoría indicaba. Como resultado, ¿qué queremos decir con todo esto? Bueno, pues mirad, Charlie en realidad dejó más muertos o más fallecidos que Vilma. Pero Vilma dejó más daños estructurales y daños en dólares que Charlie. Es decir, Vilma
Vilma, como sus vientos eran mucho más amplios y geográficamente abarcaba un área mucho más extensa, causó mucho más daño a nivel material. Pero Charlie, sin embargo, por donde pasó, si dio la casualidad que por donde pasaba era una zona que estaba habitada, aunque su radio de acción de los vientos huracanados, en este caso de 64 metros por segundo, era muy estrecho y era de 5,6 kilómetros, sin embargo, evidentemente, un huracán de categoría 4 siempre hay que tenerlo muy en cuenta, aunque el radio de acción de sus vientos máximos sea muy pequeño. ¿Queréis ver otro ejemplo que os va a impresionar? Lo vais a ver ahora. Luego, por lo tanto, Charlie, evidentemente su Ike era bajísimo, pero no podemos olvidar que era un huracán de categoría 4. Vilma, aunque era un huracán de categoría 3, pero la radio de acción de sus vientos era grandísima y por lo tanto fue muy destructivo. Pero os quería mostrar, por último, ya para terminar, un ejemplo que realmente llama la atención. Mirad, y es para que veamos las limitaciones que tienen todos estos modelos a la hora de poder seleccionar, no modelos, estas escalas a la hora de saber el poder destructivo de un huracán. Nos vamos a ir al huracán ETA. Todos lo recordamos, el destrozo que hizo en Honduras y cómo pasó evidentemente por Nicaragua. Bien, nos vamos a ETA y ¿con qué nos encontramos con ETA? Bueno, vamos a pararlo. Vale, aquí tenemos a ETA. Le ponemos la línea de referencia. Daros cuenta este detalle. ETA llegó a tener en algunos momentos categoría 4. Aquí lo veis, categoría 4, categoría 3, categoría 2, categoría 1. Pero ETA nunca pasó de categoría 2 en la escala Ike. ¿Qué nos indica esto? Bueno, pues que aunque es cierto que ETA llegó a tener vientos de categoría 4, pero el radio de acción de sus vientos realmente no fue muy extenso geográficamente y por lo tanto la energía que acumulaban esos vientos no era o no tenía un poder destructivo, por ejemplo, como Vilma o por ejemplo como Katrina, ni siquiera como Laura tampoco. Pero era un huracán de categoría 4. ¿Quiere decir esto entonces que ETA no era un huracán peligroso? No, era un huracán peligroso porque era un huracán de categoría 4. Pero al mismo tiempo aquí hay otra deficiencia que tiene esta escala Ike, y ya son dos. Por una parte, que a los huracanes de intensidad muy potente, pero con tamaño muy reducido, los infravalora. Como por ejemplo a Charlie. Tenía categoría 4, pero el Ike no llegaba ni a 1. Es decir, estaba aquí prácticamente. Es decir, esos huracanes que son muy intensos, pero con un radio de acción muy pequeño, la escala Ike los infravalora. Mientras que la escala Saffir-Simpson lo único que nos dice simplemente es los vientos máximos en un punto determinado. Luego vemos en este caso que la escala Ike tiene ese defecto, pero es que además tiene otro defecto. Es que un huracán como ETA, aunque tenía una escala 4 y bueno, tenía una escala 2 dentro de la escala Ike, no era un 0 como por ejemplo el caso de Charlie, pero sin embargo hubo otro detalle que no supo valorar, y porque esta escala evidentemente no mide eso, y es la cantidad de agua o de lluvias que dejan los huracanes. Lo que estamos viendo ahora mismo únicamente simplemente es el poder destructivo de un huracán a nivel de energía eólica, es decir, los vientos. Pero no estamos diciendo aquí, por ejemplo, las lluvias, las marejadas ciclónicas. Entendemos que un huracán de categoría 4, por ejemplo, de Ike, va a generar una marejada ciclónica mucho más potente que un huracán de Ike 0 o un huracán de Ike 1. Porque sus vientos, como son mucho más extensos, van a generar una marejada ciclónica más alta. En ese aspecto sí que nos sirve. Pero los vientos en cuanto a lluvias y precipitaciones, como sabéis, esto no lo valoran estas escalas. Luego, por lo tanto, hacemos un resumen. Mirad, la escala Saffir-Simpson se ha quedado sinceramente obsoleta. Es muy popular, todo el mundo la conoce y nos ayuda, por supuesto que nos ayuda. Porque sabemos claramente la velocidad de los vientos en un punto determinado y poco más. La escala Ike nos ayuda un poco a valorar mucho mejor el potencial de destrucción de los vientos, ojo, solamente de los vientos y de la posible, en este caso, marejada ciclónica.
porque su Ike nos indicará claramente, por una parte, si está a la izquierda de esta línea, que puede ser potencialmente más destructivos, sus vientos, o si está a la derecha, que potencialmente pueden ser menos destructivos de lo que nos diga su escala Saffir-Simpson. Pero tiene el problema de que a los huracanes con gran intensidad, categoría 4, y poca geografía de área, es decir, pocos vientos en este caso que sean muy intensos, o de radio de acción de los vientos que sean muy intensos, pues evidentemente si son una escala muy pequeña o tienen unos radios muy pequeños, los infravalora, como a Charlie. A Charlie lo infravaloró, porque Charlie dejó, como hemos dicho, tantos muertos como Vilma o más. Y por lo tanto, en este caso, esta escala no es capaz de valorar lo suficientemente bien a los huracanes muy intensos, pero con radios de acciones muy pequeños. Aparte de eso, no son capaces ni la escala Saffir-Simpson ni la escala Ike de valorar, en este caso, luego las lluvias. Porque claro, eso depende, por supuesto, de si va a ir más lento de lo normal, si se para en un sitio determinado, el área geográfica, la cantidad de vapor de agua que hay ahora mismo en el ambiente, es decir, en las capas medias o altas de la atmósfera o las capas bajas de la atmósfera. Es decir, eso todavía no se valora. Evidentemente se tiene que seguir trabajando en este campo y tenemos que seguir viendo cómo conseguir una escala que pueda aglutinar todos estos factores. Los vientos en un momento determinado de un minuto, escala Saffir-Simpson, los vientos en su estructura como es el Ike, pero luego tendríamos que tener en cuenta al mismo tiempo las lluvias posibles que podría dejar, aunque eso evidentemente es mucho más complicado debido a otra serie de factores. Bueno, pues esto era lo que queríamos deciros. Veis que gracias a esta escala, la escala Ike, podemos tener una valoración más precisa realmente del potencial destructivo de los huracanes, pero por supuesto tenéis que tener mucho cuidado con la valoración, porque como hemos visto en el caso de ETA, evidentemente se infravaloró porque no se tenía en cuenta la cantidad de agua. Lo del Ike sí que se acertó claramente en sus vientos. En el caso de Charlie se infravaloró, puesto que evidentemente no era un huracán de categoría 4 y por donde pasó, si era una zona muy habitada, evidentemente pues hizo muchísimo daño y causó víctimas. Así que por lo tanto todos esos detalles hay que tenerlos en cuenta, pero espero que este vídeo os haya servido por lo tanto para conocer mejor esta escala Ike, que la tenemos disponible en todas estas páginas web y que podemos valorar mucho mejor cuál es la situación, y luego pues determinar claramente en un momento determinado cuando un huracán va a entrar, exactamente cuando va a entrar, qué es la escala Ike que en ese momento tiene y si se corresponde con su escala Saffir-Simpson o si está a la izquierda o a la derecha de esta línea que yo os he marcado. Espero que este vídeo os haya servido y como siempre nos vemos en próximos vídeos.